Hola, buenas tardes, amigos de Body Mind. Un nuevo miércoles con vosotros. Hoy un tema un poco especial. Bueno, no es un tema especial, voy a hablar de la osteopatía, pero voy a aprovechar que creo que hace una semana o un par de semanas, igual alguno de vosotros lo vio, un programa que hay matinal en Televisión Española, creo que se llama Mejor con Vosotros. Bueno, un paciente me mandó un enlace y me dijo, mira esto, mira que esto han hablado de un poco de refilón, pero han hablado de la osteopatía. Aprovechando la visita de un traumatólogo, creo que era el traumatólogo de la Federación Española de Deportes de Invierno, pues le hice una serie de preguntas y una fue sobre la osteopatía. Vamos a verlo, tengo creo que la grabación es un minutito de este programa, os la enseño y luego lo comentamos. Tomás, cuando quieras. Aprovechando que está por aquí, claro, quería aprovechar que está aquí el doctor para preguntarle. Los que trabajamos escribiendo, que estamos todo el rato en esta postura, pues solemos tener un fisioterapeuta de confianza. Y ahora he notado que dentro del mundo de la fisioterapia hay mucha osteopatía. Y claro, también leo que es un poco timo, que no hay mucha evidencia científica detrás de la osteopatía. No sé si es bueno o no. Como tal, no es una especialidad médica ni es una especialidad de la fisioterapia puramente reconocida, vamos a decir. Y en algunos casos, fundamentalmente, aquellos tratamientos que incluyen manipulaciones bruscas deberían de ser evitados. Bueno, ya lo habéis sabido, hay dos expertos hablando sobre la osteopatía. Bueno, vamos a ver si me va haciendo efecto las 3 tilas que me he tomado para no perder los nervios después de escuchar este tipo de entrevistas. Dos personas que no tienen ni idea de un tema y sin embargo lo comentan, y estamos hablando de una televisión nacional, televisión pública, donde se supone que, o debiéramos de suponer que las cosas se hacen bien. Bien, en primer lugar, empezando por el periodista. Vamos a ver, a este señor le dijeron que iba a venir un traumatólogo y se le ocurrió una pregunta según subía en el ascensor y dijo, le voy a preguntar esto. Lo digo porque la preparación de la pregunta deja bastante que desear. Nos queda claro que va al fisio, que tiene un fisio de confianza, lo cual está muy bien porque escribe muchas horas al ordenador y se le carga las cervicales. Eso es todo su problema. Pero se ve que la preparación que ha hecho a la hora de preparar esta pequeña entrevista o de hacer alguna pregunta es alguna conversación, se supone, se deriva un poco de lo que ha contado el periodista, que en algún momento ha comentado con su fisio que por supuesto no hace osteopatía, porque si trabajara con osteopatía, pues seguramente este paciente tendría otra opinión de la osteopatía. Entonces, se supone que este fisio suyo no sabe de osteopatía y la información que le ha dado a su paciente, en este caso el periodista, es que sí, que él ha notado que hay mucha osteopatía, él ha notado, pero que es un poco timo, o sea, que no tiene evidencia científica y que, bueno, la gente que hacemos osteopatía, pues más o menos lo que hacemos es un poco timar a nuestros clientes y así llevamos 25 años. Tantos tontos por ahí perdidos que se dejan engañar a diario. No solo, claro, yo hago osteopatía y cantidad de miles de fisioterapeutas, no solo en España, en todo el mundo avanzado, ¿de acuerdo? En España llevamos con la osteopatía relativamente poco, pueden ser más de 40 años, poco más. Cuando yo era joven, prácticamente para ir a un osteópata en España había que irse al sur de Francia. Aquí era relativamente poco frecuente encontrarse gente que trabajara, que supiese de osteopatía, entre otras cosas porque había dificultad para encontrar un fisioterapeuta, la mayoría eran masajistas o quiromasajistas, ¿vale? Pero de 30 años para aquí, aunque te digo es poco tiempo para una profesión, está muy extendida en España. Si nos vamos a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, la trayectoria de la osteopatía es mucho más antigua, como luego veremos, ¿vale? Pero entonces me quería centrar en el periodista. Se supone que es un periodista, desde la cámara, que se ha informado bien y resulta que nos hace esta pregunta. Una conversación ha tenido con su fisio, le dice que es un poco timo. Pero ¿cómo uno se puede preparar una pregunta en Televisión Española con tan poco criterio y con tan poco trabajo detrás? A mí me parece una vergüenza de preguntar eso. Ya que se puede hacer preguntas a un traumatólogo y si quieres hablar de alguna especialidad de la fisioterapia, hay cantidad de cosas interesantes que preguntar. Y sin embargo,
parece que tiene un chascarrillo que él ha oído de la osteopatía y que es un poco timo. Vamos a ver, las cosas hay que preparárselas un poquito más. Y luego, por otra parte, analizando la segunda parte del vídeo, la respuesta del traumatólogo. Yo diría, después de oír un poco el vídeo varias veces, seguramente este es un traumatólogo muy prestigioso y lo hace muy bien. Yo no me voy a meter con su profesionalidad en su especialidad, porque, bueno, la conozco evidentemente, pero no como él. Y solo pidiera que él, como traumatólogo, hiciera exactamente lo mismo. Tan difícil es decir, no lo sé. Lo que me preguntas, tengo esta opinión, pero tengo muy poca información sobre el tema. Tan difícil es decir, de esto sé poco, no te puedo dar mucha información. Hay que contestarlo todo lo que nos preguntan. Precisamente estás en televisión española, di que el tema no sabes mucho y así no dices tonterías. De que la osteopatía no es una especialidad puramente la fisioterapia, de que evidentemente el hombre no sabía mucho del tema y no supo cómo salir, y en vez de decir, pues no sé mucho del tema, responde ese tipo de cosas. Maniobras bruscas, a él le suena, ¿no? Que se hacen manipulaciones, que a él le parecen bruscas y que por lo tanto deben ser evitadas. Tremendo la información y la respuesta que nos da este traumatólogo. Bien, pues le voy a aclarar un poco tanto al periodista como al traumatólogo 4 cositas. No os pienso aburrir sobre teorías sobre la osteopatía, pero sí un poco en qué consiste. Tomás, por favor, en primer lugar, ponme la primera diapositiva. Vale, la osteopatía está referenciada como medicina por parte de la OMS en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, Suecia, Portugal, en un montón de países del mundo desde 1993. Está reconocida y puede ser practicada de una forma libre como cualquier otra profesión, ¿vale? Ponme la segunda, Tomás, por favor. En Europa, el camino de la osteopatía se abrió en el 99 aproximadamente. Hay países donde tienen igual más tradición, como Bélgica, Francia. Desde el 2002 en Francia también se legalizó su profesión como una profesión más y por tanto su formación académica. Tomás, poner la siguiente. La osteopatía está todavía en vías de reglamentación en España. Es decir, a pesar de la votación del Parlamento Europeo el 29 de mayo de 97, una resolución que pide que los países de la Unión Europea se comprometan en un proceso de reconocimiento de algunas medicinas no convencionales, entre las cuales se encuentra la osteopatía. Siguiente. Y por último, desde el 2010, es decir, hace muy poco tiempo, pero bueno, 11 años, el Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España reconoció la osteopatía como un estudio de máster dentro de la carrera de fisioterapia. Vale, más o menos, digo, no me ha costado mucho encontrar esta información. El periodista ciertamente podía haberlo, voy a cerrar un poquito la cámara, el periodista podía haberse preparado un poco esa entrevista mirando estas 4 cositas que he mirado yo, que son muy sencillitas. Por tanto, por aclarar y por resumir, la osteopatía en España es una especialidad dentro de la fisioterapia. En principio, la forma legal de trabajar con la osteopatía es ser fisioterapeuta y hacer un grado de máster en osteopatía. Hay otros países europeos donde la osteopatía es una carrera independiente y tiene su formación completamente arreglada. Es seguramente a lo que tal vez se pretende que pueda pasar en España dentro de unos años o no lo sé. De momento, la osteopatía forma parte legalizada dentro de la formación o una especialidad dentro de la fisioterapia. Para que lo sepan tanto el periodista, que ese sí tenía que haber informado, el traumatólogo no tiene por qué saberlo, solo le pediría que fuera más prudente a la hora de contestar. Como digo, no es tan difícil de decir, no lo sé. Y aprovecho un poco este vídeo sobre la osteopatía para simplemente deciros en qué consiste, porque hay gente que dice, bueno, ¿pero en qué consiste la osteopatía? Bueno, es una forma de tratar el cuerpo, de tratar las enfermedades, asumiendo algunos principios. En principio, la osteopatía entiende que todos los males cursan con algún tipo de pérdida de movilidad y de pérdida de la movilidad tanto circulatoria como la movilidad visceral y, por supuesto, la movilidad de los músculos, fascias, tendones y articulaciones. Entonces, la osteopatía lo que trata es de restaurar, mediante diferentes ejercicios,
diferentes maniobras, unas bruscas, como dice el traumatólogo, que sean bruscas no quiere decir que sean dañinas, si se hacen bien, también es brusco por una inyección y se ponen millones de inyecciones y no pasa nada. Si la pones mal, evidentemente sí, no hay nada que tenga cero riesgo. Si se hace bien, tiene poco riesgo la osteopatía. Como digo, son algunas maniobras que tratan de restaurar la movilidad. Hay otro principio fundamental de la osteopatía, que es que en el cuerpo está todo interrelacionado. Nuestro sistema nervioso, con nuestros órganos, con nuestro sistema musculoesquelético, todo eso tiene una serie de interrelaciones. Por ejemplo, a ti te puede doler el codo, una epicondilitis, y frecuentemente muchas epicondilitis, sobre todo si el paciente no tiene un trabajo muy intenso ni muy repetitivo, casi siempre una epicondilitis tiene un influjo o un origen cervical, un bloqueo de una vértebra cervical. No solo es una vértebra como un hueso que se articula con otro. En esa articulación hay un montón de influencias nerviosas, lo que llamamos un segmento medular. Controla nada más ni nada menos que lo que llamamos el miotoma. Es decir, ese segmento medular controla un miotoma, una serie de músculos, y ese segmento medular controla la tensión de esos músculos. Ese segmento medular, entre las dos vértebras, controla también lo que se llama el angiotoma, es decir, la vascularización de una zona, en el caso de la columna cervical, del brazo. Es decir, los vasos sanguíneos pueden estar constreñidos, es decir, un poquito cerrados, como cuando se cierran por el frío. En este caso pueden estar cerrados o abiertos, tensos o relajados, favorecer el riego o dificultarlo en función de cómo esté la columna cervical. Eso se llama el angiotoma. Miotoma, los músculos, angiotoma, la circulación, la dermatoma, que es la sensibilidad de la piel, que depende también de ese segmento medular, que se llama el dermatoma, el esclerotoma, que son la sensibilidad de los huesos de diferentes partes del brazo, dependerán también de diferentes segmentos medulares en las cervicales. Es decir, ese segmento medular, cervical, no solamente son dos vértebras que te pueden hacer daño si están mal encajadas, entre comillas, sino que controlan el riego del brazo, la sensibilidad del brazo, la tensión de los músculos del brazo, la sensibilidad de los huesos, es decir, de las inserciones tendinosas en los huesos. Es decir, muchas cosas de las que nos pasan en el brazo tienen su origen en la columna cervical. Pero más aún, muchos de estos problemas cervicales no suceden sencillamente porque uno ha tenido un golpe en la columna cervical. Puede ser que sí, pero frecuentemente no ha habido ningún golpe en la columna cervical y se bloquea la columna cervical por influjos nerviosos que vienen de órganos y vísceras. Por ejemplo, en la epicondilitis frecuentemente es un problema cervical que está bloqueado por culpa de la vesícula biliar. La vesícula biliar, ya nos iríamos incluso a la medicina oriental, tiene que ver con emociones, con la crispación, con los enfados. Entonces, al final la osteopatía es una medicina holística, global, que interrelaciona dolores musculares, dolores articulares, patología musculoesquelética, dando una especial importancia a las vértebras, a la columna vertebral, pero asumiendo que esta columna vertebral está influida también por órganos y vísceras. Los órganos y vísceras influyen en la columna vertebral influye en los órganos y vísceras a través del sistema nervioso simpático-parasimpático, de esa relación simpático-parasimpático, del sistema nervioso vegetativo autónomo. ¿Vale? Entonces, esa relación visceral está íntimamente ligada al funcionamiento de las vértebras y las vértebras influyen también sobre las vísceras. Y un mal alineamiento entre esas vértebras puede a su vez producir un montón de problemas. En la columna cervical, hacia el brazo fundamentalmente. En la columna lumbar, hacia las piernas. Muchas tendinitis, muchos dolores articulares de las extremidades inferiores, bien de la zona lumbar, de las extremidades superiores de la zona cervical. Y a su vez, ambas lumbar y cervical tienen mucho que ver con las rigideces que se instauran en la columna. Por supuesto, el primer sitio donde se queda rígido es la zona dorsal. Es decir, la osteopatía analiza toda esta interrelación de una forma muy global entre las vísceras, la movilidad de las vísceras, el funcionamiento de las vísceras, con la movilidad y las rigidez de la columna y a partir de ahí con un montón de patologías asociadas. El buen osteópata no solo contempla las manipulaciones vertebrales, los tejidos,
masajes, estiramientos, es decir, no solo contempla el trabajo sobre nuestra columna vertebral, nuestro sistema musculoesquelético, sino también contempla las disfunciones viscerales. Y más aún, enriquece mucho al osteópata tener algunas nociones de medicina oriental, que la medicina oriental nos dice que además esos órganos y sus relaciones con el sistema musculoesquelético, con la columna vertebral sobre todo, están también muy influenciados por la dieta, por la alimentación, por el estrés, por las emociones. Según la medicina oriental, cada tipo de emoción va a repercutir sobre un órgano en concreto. El enfado, la crispación, la rabia, la frustración van a ir a la vesícula biliar. También algo sobre el hígado, sobre todo cuando en personas extrovertidas. Los enfados se canalizan a través del hígado. Y el hígado repercutirá en diferentes zonas de la columna dorsal y cervical, provocando diferentes patologías, desde tensión cervical, hernias cervicales, problemas de la extremidad superior que vienen a las cervicales, cefaleas, mareos. Bueno, de estos temas hablaremos largo y entendido en los próximos directos, sobre las diferentes patologías musculoesqueléticas que están relacionadas con órganos, con disfunciones orgánicas y viscerales. Y a su vez, cómo estas disfunciones están influidas por emociones, por estrés, por mala dieta. ¿De acuerdo? La osteopatía un poco trabaja sobre todo eso. Trabaja mucho con las manos, pero tiene en cuenta toda esa interrelación entre las vísceras y nuestro sistema musculoesquelético. Luego es una medicina holística y que debe estar practicada fundamentalmente por fisioterapeutas. Por lo menos legalmente así debe ser en España. Ya creo que el periodista de Televisión Española, no sé su nombre, la verdad que no me importa, porque no tengo nada contra él, seguramente es un magnífico profesional, pero las cosas hay que preparárselas un poco mejor. Y del traumatólogo, pues bueno, a veces es un defecto que podemos tener todo. Nos pregunta sobre cosas que no entendemos y a pesar de no entender, contestamos. Cuando, como digo, no es tan difícil decir no lo sé. Deberíamos aprender a decir no lo sé. Solo hace falta una pequeña dosis de humildad. Vale, entonces, esto es un poco lo que quería contaros de la osteopatía, de forma muy somera. La mayoría de la gente lo puede conocer por el tema de las manipulaciones vertebrales, esas maniobras bruscas que hablaba antes el médico. Tiene otras muchas maniobras que muchas veces no son tan bruscas, son más suaves. Evidentemente hay que adaptarse al paciente, no vas a hacer una maniobra de esas bruscas en una persona de 80 años. Y muchas veces en un niño tampoco hacen falta. Mientras que en otras personas a veces son muy eficaces y muy resolutivas. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero haber resuelto alguna duda sobre la osteopatía. Por lo menos dejar claro que sí es una formación reglada hoy en España, legalizada, y forma parte de la fisioterapia y, por supuesto, pues no hay ningún timo. No es un milagro, porque aquí no hay milagros, en salud no hay milagros, y el que te venda que algo es milagroso, pues te está engañando, eso sí es cierto, pero no es un timo. No es un timo y para hacer esa acusación tan grave hay que informarse un poquito. Hay que informarse un poquito. Además, eso es un poco un timo. Si es un timo y si no lo es, no lo es. Eso de ser un poco, qué falta de rigor, la verdad, para un programa de televisión española. En definitiva, bueno, ya me he desahogado, ya la tila, yo creo, las 3 tilas que me he tomado van haciendo efecto. Y bueno, pues iremos caminando en esa dirección. Eso sí que a veces se habla mucho de los bulos y que desde la televisión española se suelten ese tipo de bulos sin ningún tipo de rigor. La verdad que me enfadó bastante cuando lo vi, porque me parece bastante injusto que sin ningún tipo de información se hagan ese tipo de preguntas, que por otro lado, ¿qué pregunta más? Ya está predisponiendo a la contestación. Haces una pregunta y a la vez le estás dando la contestación. Tomás, por favor, ponme un poquito el vídeo. Vamos a disfrutar con el vídeo ahora que lo hemos un poco... Aprovechando que está por aquí. Claro, quería aprovechar que está aquí el doctor para preguntarle. Los que trabajamos escribiendo, que estamos todo el rato en esta postura, pues solemos tener un fisioterapeuta de confianza. Y ahora he notado que dentro del mundo de la fisioterapia hay mucha osteopatía. Y claro, también leo que es un poco timo, que no hay mucha evidencia científica detrás de la osteopatía. No sé si es bueno o no. Como tal, no es una especialidad médica ni es una especialidad de la fisioterapia puramente reconocida, vamos a decir. Y en algunos casos, fundamentalmente, aquellos tratamientos que incluyen manipulaciones bruscas deberían de ser evitados.
Bueno, no te perdía, la verdad es que me lo voy a guardar en el móvil para verlo de vez en cuando porque es de risa. He notado últimamente que la osteopatía, hay mucha osteopatía y bueno, qué forma hace una pregunta esperando ya, manipulando al entrevistado para que haga la respuesta que él quiere. Bueno, lo vamos a dejar aquí, que no tiene mucho más miga el asunto. Nos vemos en próximas emisiones aquí en Body Mind. Iremos profundizando sobre la osteopatía largamente, porque muchos de los temas que hablaremos sobre diferentes patologías. Y además me gustaría hacerlas confrontando un poco cómo trata la medicina tradicional algunas patologías, que en algunas lo hace bien, cómo lo podemos completar con la fisioterapia, con la osteopatía, con la medicina natural, con plantas medicinales. En algunas patologías veremos que podemos tener mucho más rendimiento todavía que con la medicina tradicional, con esta forma holística de verlo. En otros casos tal vez no. Iremos viendo patología por patología y espero que sea de vuestro interés. Nos vemos en el próximo miércoles.